En mayo, las personas con discapacidad conmemoramos la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, acontecimiento que cambió el abordaje de la discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad como sujeta de derechos y protagonista de su vida. Asimismo, generó las condiciones para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en nuestro país. Como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas con Discapacidad de El Salvador, exigimos al señor Presidente de la República la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento. Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar en sintonía del espacio de YSUCA. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre el régimen de excepción. Ya se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA el padre José María Tojeira, sacerdote jesuita de la UCA. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Kenia, y buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el régimen de excepción, padre Tojeira, continúa. Ya hay más de 30,000 personas capturadas. Según el gobierno, casi todos son pandilleros o personas vinculadas a las pandillas. Hay que recordar que el régimen de excepción fue producto de esta alza de homicidios a finales de marzo. Hoy sabemos que esa alza de asesinatos pues se debió a una ruptura entre un pacto que se mantenía entre el gobierno y las pandillas, según una última investigación que conocimos del periódico digital El Faro. Y quisiera que comenzáramos con eso, padre Tojeira. ¿Qué opina de estas causas que habrían llevado a esta alza de homicidios y, por supuesto, a la posterior aprobación de este régimen de excepción que continúa encarcelando, según el gobierno, pandilleros y personas vinculadas a pandillas? Bueno, hablando sobre la causa, es evidente que no debe existir en un país una fuerza física, ¿verdad? Una fuerza de acción tan letal que en un día pueda matar a 60 personas. Eso no debe existir, ¿verdad? Es decir, no es obra de un loco, sino obra de una organización que tiene poder, y el poder de quitar la vida, poder ilegal, pero que tiene ese poder ilegal de destruir masivamente a la población, ¿verdad? 60 muertos es una locura. Evidentemente, pues, eso como no debe existir, si existe, debe tomarse alguna medida para evitarlo, ¿verdad? Eso es real, ¿verdad? Pero ya las medidas pueden ser medidas decentes, normales, medidas no válidas, ilegítimas, incluso ilegales pueden ser, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos el problema, en la reacción estatal frente a estas muertes. Que se haga algo es indispensable, es necesario, ¿verdad? Es como un acto de terrorismo, es decir, si ponen una bomba en un edificio y matan a 60 personas, pues evidentemente el Estado tiene que responder a ese acto y tiene que buscar los hechores y tiene que tratar de juzgar y enjuiciar a quienes lo hagan. Lo mismo creo yo en un
una acción más difusa, como es la acción de los homicidios a lo largo del país, pero sí tiene que haber una respuesta del Estado. Y como digo, pues ya si analizamos la respuesta, ahí entran los aspectos críticos y indispensables, ¿verdad?, para esa acción, para el modo como ha sido realizada. Porque hay una parte legal que es posible, ¿verdad?, digamos, no el limitar algunos derechos está permitido por la Constitución, entonces es legal, pero el modo de ejecutarlo sí puede ser tremendamente ilegítimo, ¿va? Ilegítimo es distinto de ilegal, ¿va? Ilegal es si rompes una ley, ilegítimo es si es inmoral el modo de hacerlo. Yo creo que además hay algunos hechos que son ilegales dentro del sistema de acción que han tenido. Sí, este régimen de excepción, padre, ha llevado al fallecimiento de algunos reos. Hemos conocido, según la Alianza Nacional de Salvador en Paz, que lleva algunos documentos, las cifras de ellos son 17 fallecidos en diferentes penales. El último caso que conocimos fue un reo del penal de Izalco de 57 años, que fue trasladado al hospital de Sonsonate y allí falleció. También conocimos el caso de Alexander Galeas, de 36 años, y falleció también en el penal de Mariona. Sin embargo, en este caso, pues su hermana y su mamá continúan en prisión. Es decir, estos casos continúan, las personas, los familiares de esa persona continúan denunciando en los medios de comunicación, en este medio continúan denunciando ese tipo de situaciones. Pero el Estado no se hace responsable de estas muertes, al menos por ahora no hemos visto ningún tipo de declaración al respecto. ¿Considera usted que a mediano o a largo plazo sí habrá consecuencias para el Estado por estas muertes o podrían incluso quedar en la impunidad? Mira, toda muerte que suceda al interior de instalaciones del Estado y donde el Estado tiene responsabilidad de resguardar personas, etcétera, porque son sus instalaciones, son muertes que se deben investigar a fondo para ver si hay algún tipo de responsabilidad del Estado. Evidentemente una muerte dentro de la cárcel, y más si el cadáver presenta golpes, etcétera, es algo que tienen que investigar. Si no lo investigan, el Estado está incumpliendo su función. Eso es evidente. ¿Quiénes están incumpliendo su función? Bueno, prioritariamente los directores de las cárceles, es decir, los familiares y la Fiscalía debería emprender una investigación de cómo funciona una cárcel, qué hace su director, en el caso de que el director reciba órdenes del director general de cárceles o de prisiones, pues evidentemente habrá que investigar al director general de las cárceles, es decir, pero que se debe investigar, se debe investigar. Lo que parece es que no se está investigando. En ese sentido, la Fiscalía está incumpliendo con su deber si no investiga esos crímenes o esas muertes, digamos, hay que investigarlas, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay una serie de problemas que, respondiendo a tu pregunta, pueden tener conclusiones en el futuro, ¿verdad? Es decir, pues un homicidio permitido por las autoridades y mantenido en la impunidad por las autoridades, hace a las autoridades cómplices y cómplices necesarios para un homicidio, es decir, pueden ser llevados a juicio en el futuro, ¿verdad? Según este recuento que lleva el presidente de la República, porque es él quien informa cuántas capturas van, pero digamos no hay un sitio oficial donde nos podamos enterar al respecto. Pero según esas 30,000 capturas, estamos hablando de un promedio de 600 capturas diarias. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sí habló sobre eso hace poco y decía pues que la cantidad de muertes que habían habido en los diferentes centros penales en comparación con la gran cantidad de detenidos, pues no era mucho, y que eso demostraba el profesionalismo de las fuerzas del orden. ¿Qué opina de estas declaraciones del ministro y de esta justificación? Mire, de profesionalismo muy poco, porque están deteniendo a las personas de un modo aleatorio, ¿verdad? Muchas veces, es decir, están buscando personas, algunos dicen que hay hasta cuotas de detención, el número que tiene que conseguir cada patrulla o cada grupo de soldados o policías, no investigan absolutamente nada,
Han estado liberando a algunos necesariamente porque se les ha armado escándalo, a otros porque se dan cuenta que han cometido un error. Ese tipo de captura y de mantenimiento en prisión sin investigación previa, sin pruebas, por lo menos sin indicios de culpabilidad o de haber cometido algún delito de alguna persona, es una falta de profesionalidad absoluta, ¿verdad? Es decir, eso no tiene nada que ver con el profesionalismo. A mí me da la impresión que el ministro es muy poco profesional, cuando dice que las muertes son pocas y que por tanto se demuestra el profesionalismo. La verdad que da la risa un poco escuchar ese tipo de afirmaciones, pero bueno, están tan acostumbrados a decir cosas desde el poder que no tienen lógica, que la gente ya está acostumbrada y no se molesta por la burla, ¿verdad?, que a veces se hace con este tipo de frases. Es como la moralidad notoria de la Constitución, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a la inmoralidad notoria de algunos funcionarios que ya nadie se toma en serio la moralidad notoria de la Constitución. Sí. Y en esta realización de audiencias está pasando pues que son audiencias masivas, ¿verdad? Son muchísimas personas las que están en estas audiencias y los jueces los están enviando a proceso de instrucción, como usted decía anteriormente, sin mayor investigación, ¿verdad? Pasan a procesos de instrucción muchas personas a la vez y en audiencias que son realizadas en corto tiempo, en pocas horas. Esto, Padre Tojeira, pues resta garantías de que estas personas puedan obtener realmente justicia en este tipo de procedimientos. Resta garantía, resta credibilidad, resta seriedad a todo lo que es el proceso judicial. Es decir, ese tipo de audiencias masivas de 300 personas en las que todas pasan a instrucción, en la que no se leen ni se discuten los alegatos, ni siquiera los enraizamientos de la gente, es decir, los arraigos, ¿verdad?, como dicen, de la gente, su trabajo, es decir, que un juez no se preocupe por eso, quiere decir que un juez absolutamente paniaguado, podríamos decir, es decir, que tiene miedo que lo echen, cobarde, o un juez corrupto, simple y sencillamente, ¿verdad? La obediencia a un poder externo al sistema judicial evidentemente es una muestra de las muestras más fuertes de corrupción que pueden existir, independientemente de que no les den dinero o lo que sea, ¿verdad?, a los jueces. Entonces, yo sí creo que esas audiencias masivas dan risa. Uno ha escuchado a procuradores de la Procuraduría, es decir, abogados defensores gratuitos, que además, es decir, para 300 o para 250 acusados que no tienen abogado particular, de repente hay 2 o 3 nada más defensores gratuitos. Es decir, la Procuraduría General de la República es una de las instituciones peor dotadas del Estado, ¿verdad? Son, creo que 250 o algo así, procuradores. 250 para atender en 2 meses a 30,000 personas, en menos de 2 meses. No tiene sentido eso, ¿verdad? Es decir, el derecho a la defensa está absolutamente tirado por los suelos y pisoteado por el propio sistema de justicia. Ahora, ¿cómo debería procederse en estos casos, según su opinión, Padre Tojeira? Porque las personas, los familiares de esas personas que están recluidos, les están pidiendo documentos pues que demuestren su arraigo, cartas de sus jefes si es que tenían un trabajo formal. Quienes tenían un trabajo informal pues la tienen más difícil, ¿verdad? Porque no tienen quienes extienden ese tipo de documentos. Están pagando abogados también para que hagan ese tipo de documentos y poderlos presentar, pero cuando ya los presentan los jueces ni siquiera los miran, ¿verdad? ¿Cómo debería ser entonces este procedimiento? Porque hay una afectación económica también para estas personas. El procedimiento de entrada tiene que basarse siempre en la investigación, ¿verdad? No agarrar aleatoriamente a la gente por la calle o en sus casas en la noche porque un vecino dijo o por lo que sea, ¿verdad? Ese es
Esa es la base del mal procedimiento actual. No se puede andar agarrando gente a ver si es o si no es, o porque parece que es, o porque suponemos que es, porque alguien me dijo que es, pero no tengo ningún delito en contra de él, concreto, más que la supuesta pertenencia a grupos terroristas, ¿verdad? Es decir, pero sin testigos, sino simplemente en base a deducciones, porque vive en tal zona, porque tiene un tatuaje, por lo que sea, ¿verdad? Es decir, porque es joven, ese tipo de razonamientos que no tienen mayor sentido. Y además realizados muchas veces por personas que no están capacitadas. A veces el ejército sin policía el que está arrestando gente, ¿verdad? Es decir, y son gente que no está preparada para perseguir el delito, ¿verdad? Es decir, y ni siquiera tiene sistema de investigación para perseguir el delito, etcétera. Yo fui testigo de la detención de un fraile que iba por la calle y lo detuvieron, ¿verdad? Es decir, bueno, afortunadamente pudo avisar por teléfono a gente que estábamos cerca y había una buena proporción de monjas, de religiosas, y allá nos fuimos un grupo de sacerdotes y monjas a decir, miren, este es religioso. No nos lo querían dar. Estuvieron 40 minutos ahí, sobre todo las monjas, porque había una que tenía bastante soltura para explicar las cosas. Estuvo pues, más de media hora hablando con uno de los militares, y ellos decían que no lo podían entregar hasta que llegara la policía. Al final nos lo dieron, me imagino yo que porque estábamos ahí unas 20 personas y no les gustaba que el público que pasaba viera ahí a tanta monja y curas reunidos ahí discutiendo con ellos. Pero de todas maneras sí es algo que militares no están preparados para hacer eso, no saben a quién detienen, etcétera. Solo porque a ojo pueden dar la impresión. Y yo no sé el a ojo ese qué sentido tiene, porque este fraile no tenía ningún aspecto, a mi juicio, ¿verdad? Que a no ser que las gafas fueran un indicio, ¿verdad? O digo, no sé, tendría que ser un indicio un tanto caprichoso, ¿verdad? Un poco de vergüenza ver cómo proceden, ¿verdad? Es decir, eso sí no puede ser, creo. Y entonces, claro, una vez que se hace eso y se permite que se haga eso sin investigación previa, etcétera, entonces, una vez que se permite, todo lo demás sigue el mismo ritmo de ilegalidad, de falta de procedimientos adecuados, maltrato a los que quedan perjudicados por eso, etcétera. Yo sí creo que hay un punto que es importante tocar, que uno dice, bueno, pero hay mucha gente que está contenta con eso, ¿verdad? Porque cuando uno hace la crítica se lo dicen también, y es cierto, ¿verdad? Es decir, hay gente contenta porque lamentablemente en el país no hemos funcionado nunca con un espíritu de legalidad serio, ¿verdad? Tampoco los otros gobiernos eran muy serios en esto de la legalidad, ¿verdad? Es decir, yo cuando estaba en el IDUCA recuerdo casos en que para 40 detenidos en estas redadas que hacían, menos grandes que las actuales, pero para 40 redadas había un defensor, digamos, público para 40 personas, ¿verdad? Y ahí sí, en menos de una hora, los pasaba todos a instrucción el juez, ¿verdad? Un poco de lo mismo, que de la misma manera. No ver arraigos, no ver notificaciones, no ver... me acuerdo un caso de uno que había estado en el hospital y que lo detuvieron, había estado en el hospital golpeado por policías y que lo detuvieron en realidad bajo chantaje de los mismos policías, ¿verdad? Es decir, se presentaron documentos que demostraban un poco, al final tardamos 1 año y medio en sacarlo de la cárcel, ¿verdad? Es decir, y ahí el juez en la audiencia inicial pasaron a instrucción rápidamente al fulano, al muchacho ese, ¿verdad? Entonces, yo creo que nunca se respetaron procedimientos, nunca el Estado de Derecho funcionó adecuadamente, y entonces pues
la gente dice, bueno, pues como esto nunca funciona, por lo menos ahora hay menos acción de las maras en las colonias, estamos un poco más tranquilos o esperamos que tal vez los derrote, etcétera. Ya no se buscan procedimientos adecuados, sino solo el procedimiento de la fuerza bruta. Esto es muy peligroso, aunque alguna gente diga, bueno, estamos consiguiendo algo. Es muy peligroso porque la aplicación de la fuerza bruta y de la fuerza represiva en estos casos, y sobre todo cuando se daña a inocentes, como se está dañando, crea un malestar ciudadano a la larga bastante fuerte y puede resultar en nuevos ciclos de violencia. Es decir, esto no asegura la paz en el país, ¿verdad? Es decir, la violencia, hemos repetido siempre que engendra violencia, ¿verdad? Es decir, evidentemente la violencia de las maras también engendra violencia, pero la del Estado también, ¿sí? Porque el Estado de lo que está obligado es a utilizar la violencia racionalmente y en base a investigación, inteligencia, etcétera, y respetando los derechos humanos, cosa que no se están haciendo ahora. Sí, hemos visto y escuchado también a varios funcionarios, incluyendo el presidente de la República, decir que pues a partir de este régimen de excepción y de que esta gran cantidad de pandilleros están en las cárceles, el país está mejor, ¿verdad? Hay mayor seguridad. Sin embargo, hemos tenido conocimiento de algunas zonas del país, unas zonas que son consideradas como más conflictivas, donde la gente dice, mire, aquí siguen extorsionando, ¿verdad? Los pandilleros continúan pidiendo la extorsión, no vemos que las cosas hayan cambiado. Estamos hablando entonces, ¿podríamos estar hablando de una paz aparente, padre? Bueno, hay un descenso de homicidios que ya venía de antes, ¿verdad? Es decir, el descenso de homicidios fue muy notable desde que entró Nayib en el gobierno, ¿verdad? Y se ha mantenido. Fue una explosión, hubo 2 explosiones, uno en tiempo de la pandemia, ¿te acuerdas? Que hubo un pico muy alto, hubo aquella reacción de supuestas tapadas de la luz en las cárceles y represión a todos los presos, castigo general, que no tiene de nuevo sentido, ¿verdad? Porque las sanciones o castigos deben ser para los autores del delito, ¿verdad? No castigos generales, ¿verdad? Es decir, en las escuelas, cuando un niño hace una cosa y castigan a todo el aula, no tiene sentido. Es la cosa más ineducativa, la cosa menos educativa que se puede hacer, ¿verdad? Pues a nivel político también, a nivel policial, etcétera, los castigos generales no solo están prohibidos por convenios internacionales que hemos firmado y ratificado de parte de El Salvador, de manera que estamos incumpliendo leyes, porque los convenios son leyes reales en El Salvador, según la Constitución. No solamente estamos violando leyes, sino que además estamos cometiendo un error garrafal de cara a la convivencia pacífica del país, ¿verdad? Es decir, los castigos generales engendran espíritu de violencia siempre, y eso han hecho ahora. Y son castigos generales además que ni siquiera son capaces de erradicar totalmente el mal. Los homicidios los han bajado, qué bueno que estén bajos los homicidios, evidentemente, pero el método yo creo que no es un método que garantice ni la paz, ni la seguridad, ni la baja de homicidios en el largo plazo. Sí. Los familiares de estas personas que están en diferentes centros penales también están sufriendo consecuencias. Vemos sobre todo mujeres, madres que están afuera de los centros penales esperando información, porque tampoco se les da información sobre las condiciones en las que están. Incluso hay algunos familiares que no saben ni en qué centro penal ha sido trasladado su familiar, y allí duermen afuera, ¿verdad?, esperando noticias. ¿A ellos también se les está violentando derechos? Pues evidentemente, es decir, prácticamente en algunos casos casi se puede decir que el Estado está casi cometiendo el delito de desaparición forzada. Es decir, cuando a una persona se la desaparece, ¿verdad?, y quien la desaparece son miembros del Estado, pues sí se puede decir está detenido, pero está detenido porque se lo llevaron miembros del Estado, pero entonces ¿dónde está?
y dice, pues no sabemos o no tenemos datos, bueno, uno puede decir, bueno, esto es una desaparición forzada, ¿verdad? Es decir, puede suponer, ¿verdad? Es decir, no digo que lo sea, sino que se puede presumir que es una desaparición forzada. El Estado puede tener problemas a ese nivel también con ese modo de actuar. El sufrimiento de la gente es evidente, es decir, toda desaparición forzada, independientemente de que luego aparezcan, ¿verdad? Es decir, que el Estado acabe reconociendo que lo tiene en tal cárcel, en tal lugar o lo que sea con el tiempo, evidentemente, aunque acabe reconociendo, pero sí es grave, creo yo, ese modo de actuar que raya con la desaparición forzada, ¿verdad? Sí, cuando usted dice, padre, podría decirse que es casi una desaparición forzada. Por lo menos se puede suponer sí, que lo es, se puede presumir, como dice, hay presunción de inocencia y hay presunción de culpabilidad también, ¿verdad? Entonces se puede presumir que hay una desaparición forzada. ¿Pero qué características tiene una desaparición forzada como para decir en algún momento, bueno, si plenamente se está cometiendo este tipo de delito? Una desaparición forzada es una privación de libertad, es decir, cometida desde el abuso de la fuerza, digamos, de personas o del Estado, ¿verdad? Y que la persona no aparece, eso es la desaparición forzada fundamentalmente, ¿verdad? Y claro, pues si el Estado se lleva, o agentes del Estado se llevan a una persona y la persona no aparece, pues se puede presumir que es una desaparición forzada, ¿verdad? Es decir, puede ser que el Estado no quiera decirlo, entonces sería una desaparición forzada. Puede ser que la burocracia del Estado funcione tan mal que no sabe dónde lo llevaron, es decir, y fue un error del Estado, no llega a desaparición forzada, pero sí, y que haya causas para detener, ¿verdad? Pero si es una desaparición sin causa y sin información, pues evidentemente uno puede acusar, incluso internacionalmente, el Estado de desaparición forzada. Sí. Padre Tojeira, es muy probable que se pida una prórroga más a este estado de excepción. Ya sería la segunda ocasión en que se hace una prórroga. ¿Considera usted que se justifica que el gobierno vuelva nuevamente a hacer una prórroga cuando a la vez está asegurando que hay 0 homicidios? Hay días que hay 0 homicidios. Bueno, yo creo que los homicidios bajaron radicalmente desde el día siguiente, creo que fue un domingo, el último día que hubo todavía una racha, ¿verdad? Es decir, un número relativamente alto, pero se frenó totalmente, ¿verdad? Es decir, yo creo que lo que hace falta no es tanto detener tanta gente, sino tomarse en serio el tema de la investigación, investigar cuál es la estructura de las maras, cómo se puede controlar, quiénes son los responsables de este tipo de órdenes, tanto de homicidios, que es muy grave, como también de extorsiones, que también es grave. Es decir, ir tirando hacia las cabezas de esta gente y, por supuesto, el que incurra en el delito concreto también perseguirlo, ¿verdad? Es decir, tienen un tipo de ley que además les ayuda relativamente, que es el de las asociaciones ilícitas, ¿verdad? Es decir, que es de lo que están acusando a mucha gente, pero yo creo que están acusando a muchos sin pruebas reales, ¿verdad? Pero también eso puede ayudarles a realmente detener gente. Yo creo que también una cosa importante es diferenciar, porque en las maras no todos son iguales, ni todos hacen los mismos delitos, ni todos tienen la misma capacidad de hacerlos, ni todos tienen las mismas responsabilidades. Es decir, tienen que investigar cómo funcionan las maras. Es decir, hay gente que a lo mejor es lo que llaman poste, gente que vigila quién entra y quién sale, pero solo para avisar. No digo que no sea delito, pero es distinto de matar o es distinto de presionar con amenazas para que se le dé un pago de lo que sea, ¿verdad? Es decir, una extorsión. Es decir, tienen que diferenciar, no es aquí todos van por asociaciones ilícitas o todos van por esto. Es decir, yo creo que el tener un ejercicio policial
más eficiente, más serio, con mayor dedicación, es importante. Yo en algún momento, en tiempo de Funes, lo que pasa es que no me hicieron absolutamente ningún caso, ¿verdad? Decía que había que reforzar a la policía y que si había criminalidad, lo que se debía hacer es ir reduciendo el ejército y aumentando la policía en el país, ¿verdad? Lo que han hecho es al revés, aumentar el ejército, ¿verdad? Y dejar a la policía en una misma situación, ¿verdad? Es decir, pero sí, el país tiene que tomarse en serio el tema de la delincuencia, que no es un tema solo de las maras, ¿verdad? Es un tema de que en el país hay una tendencia fuerte a actuar fuera de la legalidad, no solamente en las maras, también en algunas empresas, también en algunas organizaciones de otro estilo. Es decir, la gente, si puede, se salta las leyes. Bueno, hay que crear una cultura distinta y hay que aprender a investigar a fondo las situaciones, ¿verdad?, que pasan en el país y deducir responsabilidades de quienes tengan realmente acciones incorrectas, ¿verdad? Es decir, la fuga de capitales del país ha sido bastante clásica, ¿verdad? Es decir, las empresas offshore, ¿verdad?, en paraísos fiscales, que hacen trampas para pagar menos impuestos en el país. Es decir, hay toda una serie de líneas de investigación en las que la policía debía meterse más en serio y que no se están haciendo. Yo creo que reforzar la policía y la fiscalía también es indispensable si se quiere luchar contra el crimen en vez de este tipo de redadas, castigos generales, etcétera, que no conducen a nada. Suavizan las cosas temporalmente, pero no pueden mantenerlas ni todo el tiempo, ni cuando dejan de mantenerlas, pues a veces ni siquiera manteniéndolas logran sus objetivos, ¿verdad? En el largo plazo, al menos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted que nos sintoniza va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Siete de la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento usted puede participar. Recuerde las formas en las que lo puede hacer. Puede hacerlo marcando nuestros números directamente de cabina 2275-9501, 2275-9502. También a través de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes. Recuerde que estamos transmitiendo vía Facebook Live. También por ese medio puede hacer sus consultas. Voy a dar lectura a algunos de los mensajes que ya nos llegan vía redes sociales. Dice, buen día, saludos fraternos. El Estado combatiendo delincuentes como delincuente.
facilita el escape de delincuentes y encarcela inocentes. ¿Qué opina sobre los audios del Faro? Dice otra pregunta. Un mensaje más, ¿qué opinión le merece la posición de la Iglesia Católica cuando se pronuncia acerca de este tipo de violaciones y que está vulnerando derechos de las personas que por vivir en una comunidad se les ha señalado de colaboradores cuando se sabe que todo el tiempo vivieron amenazados? Tenemos una llamada, vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para el padre Andreu. Yo pienso de que yo estoy de acuerdo con lo que el padre dice, pero pienso también de que sería necesario, ¿verdad?, para que, pues sí, las cosas fueran, pues sí, más reales, digo yo. Sigo insistiendo que lo que deberían de quitar también son las armas, pues ya sea que sean, como les dicen, que tengan permiso o no, porque sinceramente si se siguen que hayan armas en el país, es bien difícil que se componga esta situación. En Costa Rica, por ejemplo, ahí bueno, ahí vivía cierta parte de mi familia, pero me decían que ahí, pero ni el que andaba cuidando andaba con un palo, el policía. Entonces digo yo, sería bueno que poco a poco, pues sí, en los civiles ya no existiría esto de las armas solamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Voy a leer otros mensajes. Antes vamos con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Quiero enfocar con todo respeto la situación que alude, la temática que está en perspectiva. 1. Los postes, señor Padre Tojera, son los que avisan a todos los palabreros cuando ingresa alguien foráneo de ese territorio que ellos están ahí usurpando. Cuando contrata que es persona que no es del mismo territorio, que lo que hacen, que es de otro lugar, lo matan, señor Padre, lo matan, lo torturan, y aparte de eso, a nivel interno, le están extorsionando a la que vende tortilla, $25 a la semana, $50 a la que vende tienda. No, es terrible. Entonces, ahora, la policía los tiene ya perfilados, todo, previa investigación. ¿Quién son pandilleros? Ahora bien, ¿por qué nunca se atrevió antes? Como dicen varios políticos. ¿Por qué no lo hizo más? Bien sencillo. Las herramientas jurídicas no estaban, señor Padre Tojera. 1, no estaba el régimen de excepción que fue instalado el 27 de marzo, y el 30 de marzo se hubo una reforma a la Código Penal. Ahí 30 años para arriba para los mayores de 18. Es más, señor Tojera, la Sala de la Constitución del año 2009 a 2018, mediante sentencia, los contempló que eran terroristas. ¿Qué implica con los terroristas? Al terrorista en cualquier momento infragante que se encuentre se detiene. No hay otra alternativa. Y ahora bien, la ciudadanía hoy, ¿cómo estamos? Gozando más de tranquilidad. Bueno, los que viven en casa suntuosa ya bien protegidos, están tranquilos. Por la gente pobre que vivo en lugares seguros, ahí estamos nosotros más tranquilos. Ahora bien, falta es cierto, hay lugares que todavía están extorsionados, pues son 30,000 y son aproximadamente detenidos. Y como son 70,000 pandilleros según los bancos de datos, hace falta más. Y esta gente todavía están viendo que lo están persiguiendo y no cesan con su delito de seguir extorsionando. Y también, asignar ya, menos mal que ya terminó eso, bastante terminó. Así que esta es la situación real, señor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Nos llegan más mensajes, dice Nelson López. ¿Y qué pasa cuando ya no esté el estado de excepción? ¿Entonces los pandilleros seguirán con sus negocios? Otro mensaje, en el caso de los audios de la tregua, el presidente está blindado. Una persona controla los 3 poderes del Estado y Fiscalía. Esto es un día más en el reino del terror. Buen día, ahora se ha dado cuenta el padre Tojera que él mismo se equivocó cuando decía que el ahora presidente es una opción para nuestro país. Otro mensaje dice, podríamos estar a las puertas de que El Salvador entre ya en un gobierno totalitarista y que en las próximas elecciones no se nos deje elegir un gobierno
a través del voto democrático. Se estarán poniendo las bases para un gobierno que se quiere mantener en el poder por mucho tiempo en El Salvador. Buenos días, padre Tojeira. Si Bukele dice que el juez que defienda a delincuentes también será investigado, entonces, ¿qué se espera? Nos dicen. Tenemos también unos audios, vamos a escucharlos. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al padre Tojeira. A mí me llama mucho la atención cómo circulando por las calles del país veo a personas que llevan esposadas en los pick-up de la PNC y me impacta mucho ver rostros de jovencitas, pero bien jovencitas y de jovencitos, unos niños. Y me impacta porque lo que estamos haciendo es condenando al país para más violencia e inseguridad al mediano y largo plazo. Dos cosas quisiera preguntarle al padre. Primero, ¿cómo dejamos de sentir conciencia de eso? A mí me impacta, me indigna, de verdad me siento muy triste por el número de jovencitos que se están metiendo a las cárceles, sean pandilleros o no. La verdad es que hemos fallado como sociedad y es muchísimo más fácil delegarles a ellos mismos la responsabilidad por haberse involucrado en grupos que asumir la responsabilidad como sociedad. Asumir la responsabilidad como sociedad es difuso, es políticamente menos rentable y es muchísimo más fácil hacer números de las capturas. ¿Cómo podemos no sentir nada? Es de verdad, me duele. Y lo siguiente es, ¿qué impacto social vamos a tener? Padre, ¿qué repercusiones vendrán? No puede ser tanto dentro de las cárceles como tantas familias que se han quedado pues sin estructura familiar. ¿Qué va a pasar con esos niños que se quedan sin sus padres o no sé, cuál sería ese impacto social? De verdad me siento muy impactado por el número de personas que están en las cárceles. No todos son culpables, algunos sí merecen estar en la cárcel, pero el sistema no garantiza de que los culpables son los que estén ahí. De hecho, en los audios se escucha que a los cabecillas se les ha dado protección, se les notificó de este régimen de excepción. Padre, qué indignación. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar para después si nos queda tiempo, porque son muchos los mensajes que nos están llegando y los audios, pero le cedo la palabra, padre, para esta primera parte de respuestas. Bueno, es imposible contestar a todos porque son demasiadas intervenciones. Yo sí creo que lo que hay que resaltar es que el Estado es una institución sujeta a obligaciones, ¿no? Es decir, y evidentemente hay una obligación que es defender a las personas, pero esa obligación es defender a todas las personas, ¿verdad? Es decir, algunas habrá que castigarlas si se comprueba que hay un delito, etcétera, si se comprueba, ¿verdad? Es decir, pero tener un sistema que viene de lejos, no es solo de ahora, un sistema lento para hacer justicia, caro, es decir, caro en el sentido de que el que tiene dinero tiene muchas más posibilidades de defenderse, de salir libre, de tener penas menores que el que no las tiene. Un sistema que deja en la calle, en el abandono, a muchos de los acusados. Y si aún encima pues se ejecutan leyes de un modo aleatorio, ¿verdad? De un modo así irregular, haciendo grandes redadas, sin clasificar bien qué delitos son los cometidos, sin ver, sin investigar a fondo las realidades, etcétera. Si las mismas instituciones tienen poca capacidad de investigar, etcétera, pues se producen situaciones lamentables. Yo lo que veo es que esto es fruto del pasado, ¿verdad? Y a veces a mí me preocupa no solamente lo que está pasando, sino
¿cuál es la alternativa a lo que está pasando? ¿Verdad? Es decir, volver al pasado. El pasado es lo que generó esto. Entonces vamos a volver a lo que genera este tipo de situaciones. Está un poco yuca, como dice la gente, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en favor de un Estado de Derecho donde las leyes realmente se cumplan, y si no se cumplen se investiga a fondo quién no las cumple, por qué no las cumple, qué nexos tiene con otras personas, y se tomen las decisiones que hay que tomar. Yo no creo en los castigos generales, eso me parece absurdo, me parece contraproducente, y aquí estamos funcionando demasiado en este momento a base de castigos generales. No creo en la impunidad como sistema de gobierno para los poderosos, ¿verdad? Es decir, no creo en la impunidad. Es decir, no creo en la irresponsabilidad estatal a la hora de tomar decisiones. Creo que hay que empezar a pensar en un Estado mucho más eficiente, mucho más serio, mucho más responsable frente a la legislación. No creo en ese tipo de nacionalismos que dicen, no, los tratados internacionales no salen sobrando, ¿verdad? Es decir, miren, si se firma un tratado internacional hay que cumplirlo, ¿verdad? Es decir, más un país pequeño como el nuestro y débil y en buena medida muy sujeto a la solidaridad internacional, ¿verdad? Es decir, entonces yo sí creo que hay que empezar a pensar en el Estado con más seriedad. Es decir, ha habido muchas intervenciones, unas yo creo que a favor de un Estado más serio, otras un poco pues motivadas por la indignación de lo que hacen las maras y lo que han venido haciendo a lo largo de tantos años, que les parece bien cualquier cosa que se haga contra ellos. Bueno, yo creo que esta segunda posición que sale en algunas de las intervenciones no es la intervención mejor para El Salvador. Yo creo que lo mejor es buscar un Estado que funcione con más seriedad, que funcione con más eficiencia y con más respeto a la legislación propia que vaya teniendo. Sí, voy a leer otros mensajes. Dice, buenos días. Soldados capturados, a pobres y civiles, policías maltratando a sospechosos, jueces haciendo condenas sumarias en investigación, población contenta con la seguridad y porque se lo merecen, ministros usando fondos sin control. Los salvadoreños no se acuerdan que así pasaba durante la dictadura de Martínez, hasta que después de muchos años se hartaron y rebelaron. ¿Pasará lo mismo esta vez? Preguntan. Un mensaje más, dice, gusto escucharles. Estamos regresando a épocas donde imperaban las dictaduras militares y no existía un Estado de Derecho. ¿Cuál es la valoración de ustedes sobre los posibles resultados, su impacto en la sociedad y en lo económico? Porque las personas están en desacuerdo con estas medidas, nos escriben. Vamos a escuchar un audio más. Tenemos varios, pero nos da para uno más. Adelante. Buenos días, YSUCA. Buenos días, padre. Buenos días, presentadora. Mi pregunta es, quisiera saber yo cómo es que están funcionando ahorita las tiendas de los centros penales, ya que en la campaña el presidente dijo de que la corrupción allí se iba a terminar. Bueno, muchísimas gracias. Era parte de la pregunta, ¿verdad? De lo que está sucediendo en las tiendas de los penales. Mencionaban, nuestra persona dice, un mensaje más, una pregunta al padre, dice, con la sangre de los muertos que son inocentes y que murieron dentro del penal por golpes de la policía o de la Fuerza Armada, ¿podrán demandar al Estado, la familia de los fallecidos ante una corte internacional? Y nos pregunta alguien más nuevamente su opinión sobre esta investigación que daba a conocer el Faro. Ahí lo dejamos, padre. Bueno, vamos a ver si logramos concretar alguna cosa. Mire, con respecto a las muertes en las cárceles, evidentemente los procesos lamentablemente suelen ser largos, ¿verdad? Es decir, y lo que piden en las cortes internacionales es que se agoten los recursos internos. Y de nuevo los recursos internos son complicados, ¿verdad? Es decir, los jueces pueden mantener un caso por mucho tiempo,
la gente se cansa, es costoso, etcétera, darle seguimiento a un caso. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Es decir, aunque teóricamente sí debe poderse llevar a una corte internacional si no se investiga y no se hace justicia adecuadamente con respecto a una muerte al menos sospechosa de crimen dentro de una cárcel, aunque pueda llevarse a internacionalmente, no digo que sea fácil, es más bien difícil, y por eso muchos casos que quedan en la impunidad y no se llevan a donde se deberían llevar, ¿verdad? Es decir, cuando el sistema judicial no funciona. De las tiendas sí no sé cómo están funcionando, más bien tengo la impresión de que no están funcionando y que lo que hay dentro de las cárceles en este momento es hambre, hay falta de higiene, de agua, es decir, hay una concentración exagerada de personas dentro de las cárceles que están hipersaturadas y un clima de relativa violencia interna entre los detenidos, entre los privados de libertad por el hacinamiento, ¿verdad? Es decir, eso es lo que me llega, ¿verdad? Es decir, pero no tengo como mucha idea de cómo están así en la realidad. Bien, ciertamente nunca han estado las cárceles del país, entonces con el hacinamiento supongo que están peor, ¿verdad? Pero las tiendas entiendo que no funcionan. Con respecto a qué podemos esperar del futuro, bueno, yo creo que esa es una pregunta importante que nos debemos hacer, es decir, llevamos más de un siglo de volver siempre a lo mismo, ¿verdad? Es decir, de volver siempre a regímenes autoritarios, de volver a ciclos de violencia que a veces se detienen, luego se reinician. Es decir, entonces dice uno, bueno, es decir, tenemos que buscar una salida de esa especie de eterno retorno a la violencia, a la corrupción y a la mala política. Entonces, yo creo que hay que pensar en alternativas. Evidentemente, Nuevas Ideas piensan que la alternativa son ellos. Yo creo que con la deriva autoritaria que tienen, la dependencia de las instituciones del Estado, del Ejecutivo, no son realmente el camino adecuado para ir construyendo un Estado que esté realmente al servicio de todas las personas en El Salvador. Eso es lo que dice la Constitución. La Constitución tiene ideales muy bellos. Dice que el Estado está obligado a dar bienestar económico y justicia social a la población, ¿verdad? Es decir, miren, el bienestar económico no parece que brille mucho en el país, ¿verdad? Y el malestar económico es con frecuencia la fuente de todas otra serie de situaciones de violencia, de ilegalidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, entonces hay que repensar El Salvador, ¿verdad? Hay que pensar un El Salvador distinto de lo que es la herencia que hemos ido recibiendo, por el bien de El Salvador, el bien del futuro de los salvadoreños, etcétera, y la integración en un desarrollo humano pues constante, permanente y adecuado a la dignidad de la persona. Pero ¿quién está pensando eso? Bueno, hay pequeños grupos tal vez que están pensando, pero no estoy seguro que todavía se esté imponiendo la necesidad de pensar El Salvador y de avanzar en la construcción de por lo menos un ideal o un proyecto de El Salvador distinto, ¿verdad? Con más justicia, con más equidad, con más investigación, con más funcionamiento adecuado de las instituciones, con más independencia de los poderes, etcétera. En muchas de las participaciones, Padre Tojeira, se hace referencia pues a las constantes violaciones a derechos humanos y tienden a comparar lo que está sucediendo actualmente con otras épocas durante la guerra, la época de Martínez, por ejemplo. Y entonces se cuestiona, ¿verdad?, cómo entonces se hace para respetar los derechos de las personas, pero en un régimen donde hemos visto muchas acciones de tipo autoritaria. ¿Cómo se hace? Bueno, eso es lo que hay que pensar, ¿verdad? Es decir, cómo se hace. Pero
Yo sí creo que a veces, no digo yo que estén bien las cosas, porque, bueno, he estado criticando bastante, pero a veces hay la tendencia a decir que el presente siempre es peor que el pasado, ¿verdad? Y yo creo que esa tendencia a veces nos equivoca porque nos confunde, porque nos hace añorar el pasado, ¿verdad? Es decir, es un poco como el pueblo de Israel, que cuando estaba en el desierto y había salido de la esclavitud de Egipto, de repente tenía añoranza de que en Egipto había algunos aspectos que funcionaban mejor que en el desierto, ¿verdad? Pero esa alternativa, volver a la esclavitud de Egipto, pues no era alternativa, ¿verdad? La alternativa era seguir buscando la tierra prometida, digamos, ¿verdad? Yo creo que en El Salvador, cuando nos indignamos así pasó cuando Arena gobernaba, todos, hasta arenazis les llamábamos, es decir, los comparábamos con los nazis, ¿verdad? Es decir, después cuando estuvo el FMLN, también las críticas eran muy fuertes hacia el FMLN. Recordemos cómo se burlaban de Sánchez Serén, que le decían el nuégado, ¿verdad? Es decir, y bueno, y además como despreciándolo por inútil y que no hacía nada, etcétera, etcétera. Entonces en cada momento nos exaltamos, ¿verdad? Es decir, con la crítica, criticar es bueno, pero no pasamos al paso siguiente de la crítica, que es la elaboración de un proyecto, ¿verdad? Es decir, de un proyecto distinto a lo que venimos experimentando. Podemos decir que esto es peor que lo del pasado. Muy bien, es decir, supongamos que es cierto. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Volver al pasado? No, hay que avanzar hacia un futuro mejor, ¿verdad? Para avanzar hacia un futuro mejor hace falta planificar el futuro, hace falta un proyecto. Bueno, eso es lo que yo no veo todavía, ¿verdad? Es decir, en El Salvador. Y en ese sentido, bueno, pues si nos quedamos criticando, de repente nos quedamos haciendo nada fundamentalmente, porque la crítica no resuelve, solo la crítica no resuelve los problemas. La crítica tiene que tener un componente de propuesta y de proyecto para salir de la situación en la que uno se encuentra. Así es, planificar es muy importante y a eso está dirigido pues el llamado de lo que se tiene que hacer y no quedarse, como dice el padre Tojeira, en meras críticas. Muchísimas gracias, padre, por haber estado con nosotros. Siempre importante sus opiniones en este espacio. Agradecemos también las participaciones de todas las personas, que han sido bastantes, que nos han enviado a través de las diferentes formas de comunicación con Radio YSUCA. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia de la YSAX. Muchísimas gracias a ustedes por siempre de la YSUCA. Su sintonía, así ella no está cambiando el nombre. Muchísimas gracias. Recuerde que esta entrevista queda en nuestra página de Facebook, ahí la puede volver a escuchar. Compártala también con sus familiares que no han podido pues estar en esta transmisión. También puede visitar nuestro canal de YouTube, búsquenos como Radio YSUCA 91.7. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos escuchamos el día de mañana en una entrevista más. Muy bien. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En mayo, las personas con discapacidad conmemoramos la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, acontecimiento que cambió el abordaje de la discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad como sujeta de derechos y protagonista de su vida. Asimismo, generó las condiciones para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en nuestro país. Como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas con Discapacidad de El Salvador, exigimos al señor Presidente de la República la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento.
Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas. La Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.